Bienvenidos, somos El Camino, una familia que cree en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que confía en Yeshua como su Mesías y estudia y practica toda la Escritura. Suscríbete, síguenos en nuestras redes sociales y comparte con otros. Gracias por tu ofrenda. Tu generosidad nos permite servirte y ser de bendición a nuestra familia en la fe. Estamos de fiesta y hoy vamos a estudiar acerca de la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés. Estudie la Biblia verso a verso con nosotros. Tenemos grupos en diferentes horarios y días de la semana. En la descripción de este video encontrarás los días y los horarios en la semana. Bienvenido, siéntete como en casa. Comenzamos. Buenos días desde México, somos la familia Tlacuelo. Damos la bienvenida a este servicio virtual, donde sabemos que desde lejos Dios nos está llamando. Damos inicio con una oración. Amado Padre, a ti sea la gloria, honra y honor. Agradecemos la bendición de ser llamados tus hijos y te rogamos que uses a los hermanos que con amor y dedicación han trabajado para que este servicio virtual sea transmitido. Bendice a todos aquellos que estarán oyendo tu palabra, a los pastores y a quienes sirven en tu obra, para que tú seas engrandecido. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos. Bienvenidos. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para adorarte, oh Dios.
límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Después del diluvio, los descendientes de Sem, Jafet y Cam, hijos de Noé, comenzaron a poblar la tierra y de ellos se formaron las naciones. Nimrod, un descendiente de Cam, comenzó su reinado en la tierra de Sinar. Una de sus ciudades fue Babel, donde los hombres, con actitud desafiante, construían una ciudad y una torre cuya cúspide pretendían llegar al cielo. Pero Dios descendió y confundió su lenguaje y los esparció sobre la faz de toda la tierra. Permíteme hacer un par de preguntas. ¿Qué necesitas para entender el mensaje de Dios? ¿Y qué quiere Dios para su pueblo? Déjame que te cuente la historia. Pasó mucho tiempo. Dios llamó a Abraham, descendiente de Sem, y le prometió tierra, descendencia y bendición. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas del pueblo de Israel, el pueblo que Dios liberó de la esclavitud en Egipto, con quienes se juntaron grande multitud de toda clase de gentes. 50 días después, en Sinaí, Dios hizo pacto con ellos para ser su Dios y ellos su pueblo. El pueblo aceptó el pacto y dijo: todo lo que el Señor diga, haremos. Dios descendió sobre el monte con voz tronante, hablando las 10 palabras, sus mandamientos, y todos escucharon. Después de celebrar el pacto con la sangre de becerros rociada sobre el pueblo, Dios entregó a Moisés 2 tablas de piedra escritas con su dedo. Pero el pueblo quebrantó el pacto. Vez tras vez desobedecieron. Pero a pesar de su desobediencia, Dios confirmó su pacto y los llevó por el desierto hasta la tierra que había prometido dar a Abraham, Isaac y Jacob. Pasados los años y ya establecido Israel en la tierra que Dios les prometió, el rey Salomón quebrantó el pacto adorando a dioses falsos. Como consecuencia, la nación se dividió en 2 reinos, Israel y Judá. Pero ni Israel ni Judá obedecieron a Dios. Por ello, Israel fue dispersado entre las naciones y después Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Mas Dios, por medio de sus profetas, anunció que haría un nuevo pacto con su pueblo, en el que escribiría su ley, ya no en piedra, sino en sus corazones, enviando su espíritu para que anduvieran en obediencia.
volvería a hacer un solo reino de Israel y Judá y los traería de todas partes donde habían sido dispersados para restaurar su reino en un solo pueblo con un solo rey. Solo Judá regresó a su tierra. Al tiempo designado por Dios, en la noche previa a la cena de Pascua, nuestro Mesías Yeshua celebró el nuevo pacto en su sangre, y tal como lo anunció, murió. Pero al tercer día resucitó y se presentó el primer día de la semana como primicia de la resurrección. Sus discípulos le vieron ascender al cielo y sentarse a la diestra de la majestad en las alturas. Como él indicó a sus discípulos, ellos se quedaron en Jerusalén, y en la fiesta de Pentecostés, a los 50 días después de primicias, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, manifestándose en lenguas de fuego sobre sus cabezas y dándoles el don de hablar en lenguas. Los que habían llegado del extranjero a la fiesta estaban sorprendidos de que a pesar de hablar diferente lengua, todos entendían el mensaje de Dios. Pedro, discípulo de Yeshua, dio su mensaje inspirado por el Espíritu Santo, y aquel día como 3,000 hombres creyeron en el Evangelio y fueron bautizados. Y así, empezando desde Jerusalén, Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra, los discípulos de Yeshua somos testigos de la restauración de su reino y hacemos memoria del nuevo pacto. Y su Espíritu Santo nos da poder para obedecer sus mandamientos, pues los escribe en nuestros corazones, guiándonos a toda verdad. Se regocijan los que aman tu nombre, en ti se regocijan, Señor. En ti se regocijan los que aman tu nombre, en ti se regocijan, Señor. En ti se regocijan los que aman tu nombre, en ti se regocijan, Señor. En ti se regocijan los que aman tu nombre, en ti se regocijan, Señor. Porque tú al justo bendecirás, como un escudo lo rodearás. Porque tú al justo bendecirás, como un escudo lo rodearás. Se regocijan los que aman tu nombre, en ti se regocijan, Señor. En ti se regocijan los que aman tu nombre, en ti se regocijan, Señor. En ti se regocijan los que aman tu nombre, en ti se regocijan, Señor. En ti se regocijan los que aman tu nombre, en ti se regocijan, Señor. Porque tú al justo bendecirás, con un escudo lo rodearás. Porque tú
Quiero que mi vida esté firme en ti día a día. Quiero escucharte, hacer tu voluntad cada día. Tu palabra guardaré, por obra la pondré y afirmaré mi vida en la roca que es Jesús. Tu palabra guardaré, por obra la pondré y afirmaré mi vida en la roca que es Jesús. Quiero que mi vida esté firme en ti día a día. Quiero escucharte, hacer tu voluntad cada día. Tu palabra guardaré, por obra la pondré y afirmaré mi vida en la roca que es Jesús. Tu palabra guardaré, por obra la pondré y afirmaré mi vida en la roca que es Jesús. Aunque descienda la lluvia y vengan ríos contra mí, no me podrán mover, porque estoy fundado en Jesús. Tu palabra guardaré, por obra la pondré y afirmaré mi vida en la roca que es Jesús. Tu palabra guardaré, por obra la pondré y afirmaré mi vida en la roca que es Jesús. Tu palabra guardaré, por obra la pondré y afirmaré mi vida en la roca que es Jesús. Tu palabra guardaré, por obra la pondré y afirmaré mi vida en la roca que es Jesús. Y afirmaré mi vida en la roca que es Jesús. Y afirmaré mi vida en la roca que es Jesús. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año, sin defecto, 1 becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. Hola, saludos amigos y hermanos de todo el mundo. Reciban un abrazo hasta allá donde se encuentren en este momento. Perdón, me estaba arreglando. Hoy es mi aniversario de bodas. ¿Y qué creen? También es el suyo. Estamos de fiesta. Nuestro Señor y buen Padre ha indicado la fecha de sus festividades. Y esta que celebramos el día de hoy es la 4ª cita divina o Moed de nuestro Señor con su pueblo. Hoy estaremos estudiando la fiesta de Shavuot o Pentecostés. Amigos y hermanos que nos acompañan por primera vez o que están aprendiendo junto con nosotros las Moedim de Dios, sean todos ustedes bienvenidos. Preparemos nuestro lápiz, nuestra libreta y nuestra Biblia.
estaremos aprendiendo y recordando algunos de nosotros lo que nuestro Señor puso ahí en su palabra y que ahora está aquí, grabado en nuestro corazón. Acompáñenme a orar. Dios Padre bueno, misericordioso Señor, gracias te damos por este día. Gracias Padre bueno por estar con nosotros. Gracias Señor por permitirnos estar reunidos hoy aquí en tu nombre para alabarte, para adorarte, para darte la gloria y la honra a ti Señor. Te rogamos Padre bueno, danos un corazón dispuesto, una mente abierta para que tu palabra quede grabada ahí y podamos compartirla con aquellos que no te conocen. Todo esto ponemos en tus manos Padre bueno para que tú hagas conforme a tu perfecta voluntad. En el bendito y precioso nombre de nuestro Señor, de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Muy bien, hermanos. Para nuestros amigos y hermanos que recién han llegado al camino y están aprendiendo de la palabra de nuestro Dios, haremos un rápido resumen de las celebraciones de las fiestas de Adonai. La primera cita divina de nuestro buen Dios con su pueblo es Pesaj o Pascua. Esta festividad nos recuerda que nuestro Padre sacó a su pueblo de Egipto, los liberó de la esclavitud. Pero antes de esto, Dios pide a su pueblo sacrificar un cordero, una víctima inocente, y su sangre sería la señal de vida en esa familia donde se inmoló el cordero. Pues esa noche el Señor andaría por Egipto, y donde estuviera la señal de la sangre de la víctima, Yahweh, nuestro Dios, pasaría, Pesaj, y no habría muerte. Pero donde no se viera la señal de la sangre, moriría el primogénito de esa casa. La segunda cita divina de nuestro Señor con sus hijos se lleva a cabo en la misma celebración de Pesaj, y esta fiesta es Hamatzá, o panes sin levadura. Esta conmemoración se empalma con Pesaj, al caer el sol del día 14 del mes de Abib. Nuestro Señor le indica al pueblo de Israel que prepare pan sin levadura, porque saldrán deprisa de Egipto, y comerán pan sin leudar durante 7 días. Y tampoco deberían tener levadura en sus casas por ese tiempo. La tercera cita divina es Bikurim, o fiesta de las primicias, los primeros frutos, como nos dice el Señor en Éxodo 23, versículos del 16 al 19. Te invito a leerla. Esta celebración en el contexto agrícola es la recolección de los primeros granos de trigo y cebada, y se presentaba esta primera cosecha al sacerdote en el templo. Lo primero, lo mejor es para nuestro Dios, pero sobre todo tiene un significado muy hermoso con respecto a nuestro Mesías. Ahora veamos qué es lo que nos quiere enseñar nuestro buen Padre a través de sus fiestas. ¿Bien? Primero, en la fiesta de Pesaj recordamos y celebramos que nuestro Dios nos ha rescatado de la esclavitud del pecado. Vivíamos en una situación de esclavos y literal bajo el poder del príncipe del mundo. El sacrificio del Cordero de Dios fue para nuestra salvación y su sangre la señal de Yeshua, de salvación, que llevamos ahora en nosotros. En segundo lugar, nuestro Mesías carga con nuestras transgresiones para cumplir con esto la segunda cita divina. Toma nuestra levadura, nuestro pecado, y es enterrado con él fuera de la ciudad. En la tercera cita divina, nuestro Señor Yeshua se presenta como las primicias de los resucitados. Él venció a la muerte para darnos vida eterna. Y hoy estudiaremos de qué se trata esta cuarta cita divina y qué es lo que nuestro buen Padre quiere que aprendamos de ella. Así que empecemos poniendo esta fiesta en contexto. El pueblo de Israel ha sido liberado y 7 semanas después ha llegado al monte del Sinaí. Y aquí se lleva a cabo la declaración de amor de forma verbal que nuestro Dios hace a su novia a través de Moisés.
Acompáñenme a Éxodo, capítulo 19, versículos del 1 al 8. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y el Señor lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron: Todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Y Moisés refirió al Señor las palabras del pueblo. Ahora pongamos atención lo que dice el versículo 16 de este mismo capítulo. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. El pueblo de Dios ha sido liberado del poder de Faraón, ha sido liberado de la esclavitud, de las costumbres y forma de vivir de Egipto. Pero hermanos, ¿qué ha pasado con cada uno de nosotros? También hemos sido rescatados de la misma suerte que nuestros hermanos de aquel tiempo. Estábamos atrapados en el pecado por causa del príncipe de este mundo. Y también, ¿por qué no decirlo? Estábamos atrapados por nuestra ignorancia. Y es que al vivir en el mundo aprendes a actuar como el mundo, a pensar como el mundo, a hablar como el mundo y a hacer las cosas que hace el mundo. En el tiempo que vivió el pueblo de Israel en Egipto, olvidó su identidad, o parte de ella. El Señor los lleva al monte de Sinaí y les da las instrucciones para que vivan bien. Nuestro buen Dios, nuestro buen Padre, da sus instrucciones a sus hijos por amor. ¿Y qué pasó? Moisés volvió y convocó a los ancianos del pueblo para expresarles todas las palabras que el Señor había ordenado. Y todo el pueblo, después de oírle, respondió a una sola voz: Cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. El eterno Dios nos indicó que este acontecimiento se conmemoraría en una de sus citas divinas. Debemos recordar que nuestro Padre dio a sus hijos estas instrucciones no para vivir por ellas, sino para vivir en ellas, para vivir en libertad y no ser esclavos del pecado. ¿Sí se entiende? Miren, vivir fuera de la ley es ser un delincuente, ¿o no? Cuando alguien vive como delincuente, vive con temor de que le descubran, con temor de ser descubierto en sus delitos. Vive esclavo de ese sentimiento de persecución, de saber que será atrapado tarde o temprano, viviendo en constante angustia. Pero el que vive de acuerdo a las normas y preceptos establecidos por una autoridad, nada tiene que temer. Cuando nosotros vivimos en las instrucciones de papá, no tememos nada. No hay nada que el enemigo pueda usar para acusarnos, ni nadie que nos señale por vivir en la ley de nuestro Señor. Veamos ahora cómo es que nuestro Dios quiere que celebremos esta su fiesta, esta cita divina.
Acompáñenme a Levítico. Vamos a leer del capítulo 23, versículos 15 al 21. Deberán contar 7 semanas completas a partir del primer día después del día de reposo, es decir, a partir del día en que ofrecieron la gavilla de la ofrenda mecida. Contarán 50 días hasta el día siguiente al 7º día de reposo. Entonces ofrecerán al Señor el grano nuevo. Desde el lugar en que residan traerán 2 panes hechos con 4 litros de flor de harina y cocidos con levadura, que serán las primicias ofrecidas al Señor como ofrenda mecida. Con el pan ofrecerán 7 corderos de 1 año, sin defecto, 1 becerro del ganado y 2 carneros. Los ofrecerán en holocausto al Señor, junto con su ofrenda y sus libaciones, como ofrenda encendida de olor grato al Señor. También ofrecerán como expiación 1 macho cabrío y 2 corderos de 1 año como sacrificio de ofrenda de paz. El sacerdote los presentará delante del Señor como ofrenda mecida, junto con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán una ofrenda consagrada al Señor para el sacerdote. Y ese mismo día celebrarán ustedes una convocación santa. No harán ningún trabajo de esclavos. Este será un estatuto perpetuo para todos ustedes y sus descendientes, en donde quiera que habiten. En esta fiesta del Señor se realizan 3 sacrificios. Se ofrece al Señor el grano nuevo, en una ofrenda de acción de gracias, Corbán Minja, una ofrenda a Dios en holocausto, una ofrenda encendida, Corbán Olá. También se ofrece una ofrenda de paz, Corbán Shelamim. Ahora, una pregunta. ¿Debemos sacrificar corderos y cabras en esta fiesta? No hay templo, pero sí hay un sacrificio perfecto que ya se ha hecho en nuestro Mesías, y le alabamos y le damos la gloria y la honra a Él por esto, porque Yeshua es nuestra ofrenda de paz, es nuestra expiación, es nuestra ofrenda de holocausto. Esta fiesta es una fiesta en grande, hermanos, como todas las fiestas de nuestro Señor. No es una fiesta improvisada, pues a partir de que terminamos de celebrar Pesaj, de celebrar los panes sin levadura y Bikurim, nos empezamos a preparar para esta cita con el Señor, contando los días, contando las semanas para llegar hasta este momento y dar gracias por su palabra, darle gracias a nuestro Señor por sus instrucciones. Y luego, entendamos algo. Ya hemos aprendido con estudios anteriores que nosotros, el pueblo de Dios, somos la novia que espera el regreso del novio, que viene por su amada. Y sus instrucciones que entregó el Señor en el monte del Sinaí, en Shavuot, son las cláusulas del acuerdo matrimonial entre los contrayentes. El novio, nuestro Señor, dice a su novia: si en verdad escuchas mi voz y guardas mi pacto, serás mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Pero la novia, el pueblo de Dios, que somos nosotros, cometimos infidelidad. Nos desviamos del camino y no escuchamos, y menos obedecimos a nuestro Señor. Y aún con lo que hicimos en el pasado, nuestro buen Dios, por amor a nosotros, nos rescató del fango donde habíamos caído. ¿Les llega a la memoria el libro del profeta Oseas? Si no lo conoces, te invito a leerlo. Y ahora ya sabemos que esta celebración se lleva a cabo para conmemorar la entrega de la Torá de Dios a su pueblo.
Y en esta cita divina, 50 días después de que nuestro Mesías resucita en la fiesta de primicias, los discípulos de nuestro Mesías Yeshua se encuentran reunidos y acontece lo siguiente. Acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 13. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Hermanos y amigos, aproximadamente 1400 años antes de este evento, nuestro Dios entregó su Torá a su pueblo en tablas de piedra, entregó sus instrucciones a Israel, comprometiéndose con Israel en matrimonio, no con nadie más, solamente con el pueblo descendiente de Abraham. Y este pueblo, a pesar de haber declarado en voz alta que haría todo lo que el Señor dijera, a pesar de jurar amor eterno en el altar, falló, adulteró y rompió el pacto al haber adorado a un becerro de oro. Pero Abba, nuestro buen Dios, es fiel. Él no falla. Dice el libro de Hechos que se encuentran los discípulos del Mesías reunidos y se escucha un gran estruendo, igual que en el Sinaí. Hay presencia de fuego, igual que en el Sinaí. Y ellos escuchan un gran ruido como de un viento recio. Y fue tan grande el ruido que muchos de los visitantes de otras ciudades se acercan al lugar a ver qué sucede. Los discípulos de nuestro Mesías fueron llenos del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Pero ¿cómo es posible que solo ellos hayan recibido el Espíritu Santo, si muchos escucharon el estruendo? Veremos eso más adelante. ¿Y qué tiene que ver esto con la entrega de las tablas de la ley que Dios escribió? Bueno, pongamos mucha atención para comprender esto. Es algo que me encantó descubrir. Dios entregó su palabra o la dio a conocer 2 veces. La primera en tablas de piedra, para que el pueblo incrédulo viera físicamente lo que el Señor ordenaba a sus hijos. La segunda vez en forma de hombre, para que sus hijos la recibieran en la fe, en la emuná, en la fidelidad de Dios puesta en cada uno de ellos y de nosotros. La entregó para enseñarnos cómo se debe vivir en sus instrucciones, en la Torá, en la palabra, en el verbo. Veamos qué dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 y siguientes. En el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios,
y Dios mismo era la palabra. La palabra estaba en el principio con Dios. Por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella, nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Veamos qué dice en los versos 9 y siguientes. La palabra, la luz verdadera, la que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. La palabra vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La palabra, el verbo, en forma de hombre que es nuestro Mesías, vino a lo suyo, a enseñar que se puede vivir en obediencia a Dios por amor a Él, a dar a conocer la buena noticia, a cumplir con las Escrituras. Eso era lo suyo. Pero los suyos, los judíos, los fariseos, no le recibieron, le rechazaron, porque no le conocían. Y nuestro Señor Yeshua les dice a estos fariseos lo siguiente, en Juan capítulo 5, versículos 37 al 39. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz, ni han visto su aspecto, ni tienen su palabra permanentemente en ustedes, porque a quien Él envió, ustedes no le creen. Ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo nuestro Señor Yeshua a los fariseos? Pues lo que está escrito en la profecía de Daniel, capítulo 12, versículo 10. Muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados, pero los impíos procederán con impiedad. Y ninguno de ellos entenderá esto, pero los entendidos sí lo comprenderán. Los malvados procederán con maldad, y no verán, no entenderán. Y fíjense, no sucedió solamente en el primer siglo. En este siglo XXI también los impíos no ven, no entienden. Las Escrituras, la Torá, las fiestas de nuestro Dios hablan de su Hijo, de nuestro Mesías Yeshua, hablan del Evangelio. Pero hay quienes tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Los discípulos caminaron con el Verbo, comieron y oyeron su enseñanza, escucharon y guardaron sus mandamientos, recibiendo la ley en su corazón. Vamos a Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 23, y veamos qué dice nuestro Mesías. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero yo les diré claramente, nunca los conocí. Apártense de mí, obreros de la maldad. Fuerte, ¿verdad? Aléjense de mí, violadores de la ley. Pero aquellos que escuchan y obedecen la palabra de Dios serán amados por el Padre y recibirán el Espíritu Consolador. Juan el Bautista dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículos 11 y 12. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era,
y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Hermanos y amigos, esto es lo que acaba de pasar en la fiesta de las semanas. Los discípulos que están reunidos reciben el Espíritu de Dios y ahora está dentro de ellos, viviendo nuestro Señor en el templo que Él ha elegido, nosotros. Así lo dice la palabra en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios, y que ustedes no son dueños de sí mismos? Ahora recordemos que Shavuot es la conmemoración de la entrega de la Torá. Es como el aniversario de bodas entre Dios y nosotros. Y el amor de Dios para con sus hijos es inmenso, que a pesar de que fallamos, el eterno Dios renueva sus votos matrimoniales con nosotros. Habla el Señor por medio del profeta Jeremías en el capítulo 31 de su libro, versículos 31 al 34. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Y aquí muchos pensarán o piensan que antes de este evento con los discípulos no había Espíritu Santo. Claro que hubo, claro que hay y habrá. Dios es eterno. Recordemos lo que dice la palabra en Juan, capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y el Espíritu habitará en aquel que tenga la palabra de Dios en su corazón. Veamos qué dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 15 al 21. Si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni lo conoce, pero ustedes lo conocen, porque permanece con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, y porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre, y que ustedes están en mí, y que yo estoy en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dios, nuestro Padre, es Espíritu. Bajó a la tierra en apariencia de hombre, a enseñarnos a vivir en las instrucciones de libertad que Él mismo nos dio. Hermanos, estamos de fiesta, porque en las citas divinas, en las fiestas de nuestro Señor, entendemos, vemos el Evangelio, la buena noticia. Fíjense, éramos esclavos del pecado y nuestro fin era la muerte eterna. Nuestro Dios nos rescató por medio del sacrificio de su Cordero, Pesaj.
tomó nuestros pecados y los llevó consigo al madero para pagar nuestra deuda, y nuestra levadura fue enterrada fuera de la ciudad. Panes sin levadura, Hamatzá. Nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Mesías, venció a la muerte para darnos vida eterna, siendo Él las primicias de los que resucitaremos para no morir jamás. Bikurim. Y hoy celebramos que Abba, nuestro Dios, ha escrito en los corazones de sus hijos su Torá, sus instrucciones, para vivir en ellas y ser libres del enemigo. Cuando caminamos en obediencia al Padre, en la emuná que Él puso en nosotros, nos sentimos gozosos al ver cómo su Espíritu se manifiesta en nuestra vida y tiene el poder de cambiar a quienes están a nuestro alrededor. El día que los discípulos recibieron el Espíritu de Dios, se convirtieron al Señor alrededor de 3,000 almas. Esta es la cita divina de Shavuot. Es el aniversario de bodas del Señor con su pueblo. Vamos a orar. Dios Padre bueno, misericordioso Señor, gracias te damos. Gracias Padre bueno por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que nos das, Padre. Gracias Señor por ser nuestro Dios. Gracias Padre por tus instrucciones. Gracias Papá por tu Torah. Gracias Señor porque estás tocando corazones, porque estás trayendo a tus hijos, a tu pueblo de nuevo a ti. Gracias te damos Señor por todo lo que haces en nosotros y en nuestra vida. Te rogamos Padre bendito, úsanos para poder llegar a aquel que te ama, que te busca, pero que aún no te conoce. Te rogamos, Padre Santísimo, que tú hables a tu pueblo esparcido, a tu pueblo que está en las naciones a través de nosotros. Ponemos todo esto en tus manos, Señor, rogándote que siempre se haga tu perfecta voluntad en nosotros. Y que, Señor, que tu novia, que tu amada, te esté esperando con gozo y no con miedo como el mundo. Nosotros, Señor, esperamos con ansias ese momento en que tú regreses. Bendito y alabado seas por siempre, Padre. La gloria y la honra siempre para ti. Todo esto lo ponemos en tus manos en el bendito y precioso nombre, que es sobre todo nombre, nuestro Mesías, nuestro Señor y Salvador Yeshua. Amén. Hermanos, bendiciones, felices fiestas del Señor. Eternamente lo haré y andar en libertad y andar en la verdad, porque busco tus preceptos. El Señor es mi porción, tus manos me hicieron y me formaron. El Señor es mi porción, dame entendimiento para aprender tus mandamientos. Tu palabra está firme en los cielos y tu fidelidad
permanece por generaciones. Cuánto amo tu ley, todo el día es mi meditación. Lámpara es a mis pies y luz a mi camino. Que cante mi lengua tu palabra, Señor, porque tus mandamientos justos son. Y anhelo tu salvación, mi delicia es tu ley. Mi delicia es tu ley. Mi delicia es tu ley. Mi delicia. Venga a mí tu misericordia, tu salvación, conforme a tu palabra. No quites jamás de mi boca palabra de verdad, y guardaré continuamente tu ley, para siempre, eternamente lo haré, y andaré en libertad, y andaré en la verdad, porque busco tus preceptos. Cuánto amo tu ley, todo el día es mi meditación. Lámpara es a mis pies y luz a mi camino. Que cante mi lengua tu palabra, Señor, porque tus mandamientos justos son. Y anhelo tu salvación, mi delicia es tu ley. Mi delicia es tu ley. Mi delicia es tu ley. Qué alegría que pudimos estudiar juntos esta mañana. Te esperamos la próxima semana. Que tengas una semana llena de gozo y de la presencia del Padre Eterno.